Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast Sácame de la Guardia. Soy el doctor José Hernández Bautista y mi intención con este proyecto es al menos 3 cosas que iremos comentando, pero mi intención propiamente es que ustedes puedan escucharlo y aprender. Soy una persona que tiene una condición que lo hace diferente. Soy una persona que no es común o no es normal, si lo vemos desde ese punto de vista, o no es alguien estándar. Y no es algo que yo decidí. Es simplemente algo que me heredaron mis padres y que también yo heredaré, a mis hijos. Esto es el trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una condición neurobiológica que hace que el paciente tenga una dificultad o una discapacidad social. La palabra autismo es lo que nosotros normalmente relacionamos, inclusive la palabra Asperger es la que normalmente nosotros relacionamos con esto. El autismo, en pocas palabras, es aquella persona que disfruta más de estar consigo mismo. Hay algunas cosas que a lo largo de todo este tiempo ilustraré para explicar un poquito más acerca del trastorno de espectro autista, pero lo que quiero que sepan es que mi intención es con el fin de hablar de la verdad, de hablar de las cosas que suceden y de hablar de las cosas que poco se hablan. No significa que no se hable hoy en día del trastorno de espectro autista, por decir un ejemplo, pero la inclusión hacia esto, en México al menos, es muy pobre. Mi intención con este podcast es que sepan la persona que se está dirigiendo con ustedes y que sepan también cuáles son los temas más importantes o de los puntos más importantes que nosotros queremos hablar. El primer pilar en este podcast Sácame de la Guardia es que podamos escuchar historias, escuchar temas, ideas acerca de nuestros médicos en México que seguramente tienen algo que aportar. Yo creo fervientemente que los médicos son aquellos que tienen una experiencia con la vida y la muerte de una manera casi diaria y sobre todo ven la realidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando conoces el estado de salud pública de un país, es que tú conoces realmente a un país. En segundo lugar, es que creo que deberíamos de hacer una fomentación hacia la sociedad acerca de los temas que casi no se comentan, que hoy en día hasta parecería que estemos hablando de tabús. Mi intención es que podamos hablar acerca del área de la salud mental, de cómo es que podemos mejorarla, cómo es que podemos atenderla, quién debería de atenderla y sobre todo cuáles son algunos de los aspectos de los cuales nos podemos encontrar. Como les he comentado, soy médico, tengo 26 años. En los últimos 6 años me he dedicado, 6, 7 años me he dedicado a la educación médica en una academia que patrocina justamente todo este proyecto que se llama Op Medicine, misma academia que inició su servidor y que tiene la intención de mejorar la educación médica. Les comentaba entonces que la intención radica también en enseñar a la población acerca de las cosas que se deberían de saber. Es verdad que podemos hablar de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer de mama y demás, aunque mi intención primordial es hablar de de enfermedades emergentes. En otras palabras, de ansiedad, de la depresión, del diagnóstico del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, del sobrediagnóstico, que podemos también hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y del diagnóstico correcto de la persona que tiene trastorno del espectro autista o de una persona que se considera, neurodivergente. Todo esto es algo que en lo personal a mí me apasiona, es algo que en lo personal creo que la gente debería de saber y creo que tengo la facilidad para poder explicarla de una manera sencilla, coherente y sobre todo eficaz. Mi intención entonces con este podcast es que podamos comprender que existen médicos que tienen muchísimas cosas que decir, que existen muchísimas historias como o muchísimos temas como la perspectiva de género, como el abuso laboral, como el bullying, como el acoso o como la falta de insumos o cosas que a un médico le pueden suceder. El hecho de que alguien tenga un trastorno de la salud mental en el escenario de medicina no es nada infrecuente. De hecho, se considera o se sabe que el 15% de las personas que tienen o estudios médicos o que se dedican a la medicina desarrollarán esto a lo largo de su estancia universitaria. Ya no hablaremos más de cuánto sería el porcentaje de las personas que se dedican a realizar alguna especialidad y que
obviamente tiene una privación exagerada de sueño, la cual va a tener una repercusión tarde o temprano de insomnio, que va a tener una repercusión en ansiedad o depresión. Entonces, la razón principal de por qué es que quiero hablar esto es sobre todo porque yo tuve un diagnóstico en el último mes de acabar toda mi carrera de medicina, a los 7 años. Como les he recordado, soy médico general. El hecho de que yo tuve un diagnóstico de trastorno del espectro autista, para mí me causó una impresión no grata por el hecho de que esto se debe haber diagnosticado antes y que yo, dedicándome a estudiar la medicina y a enseñarla, debía haberlo sabido antes. Pero no. Y yo creo fervientemente que es porque justamente no se habla lo suficientemente de esto. Entonces, es la razón de por qué principalmente me gustaría hablar acerca de la salud mental. Ahorita, no hablaré tanto acerca del trastorno espectro autista. Dedicaré algunos capítulos para ello, y no nada más eso, sino que hay una fundación que su servidor ha creado que se llama Solo es Asperger, la cual ustedes pueden seguir en YouTube, que tiene una intención de fomentar entre la comunidad que tiene trastorno del espectro autista el conocimiento de la neurodivergencia. El nombre que le pongo a esto, Solo es Asperger, podrá parecer peyorativo para muchas personas, pero déjenme explicarles por qué mi intención es esa. Mi intención radica en que se pueda conocer, o las personas que antes le llamaban Asperger, o inclusive hoy en día siendo diagnosticados por psicólogos no actualizados como Asperger, sepan que esto hoy en día se le llama trastorno del espectro autista. Ahora, ¿cuál es la intención de poder hablar de esto? De poder hablar con los médicos. Pues, por ejemplo, hemos tenido el primer médico que habló, que fue el doctor Iván Gurrola, que nos comentó acerca de las diferentes experiencias que él tuvo al ser una persona diagnosticada de trastorno mixto de ansiedad y depresión a los 16 años, y de cómo es que las guardias laborales llegan a ser excesivas, inhumanas, y que inclusive nosotros como padres, no es que yo sea padre en este momento, pero como padres podemos inclusive reprimir los sentimientos de nuestros hijos y deseos y hacer que encajen de manera forzosa en un sistema en el cual no están diseñados ni van a sobresalir. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchísimas problemáticas que hoy en día se atienden o que se van a atender con mejor manera gracias a la genética. Esta persona, el doctor Iván Gurrola, era un genetista o es un genetista, un R3, que tiene la intención de poder abordar todavía esto a futuro. Y sabe que es promisorio el futuro, sobre todo porque se ha propuesto un tamizaje acerca de las enfermedades que involucran el área de la salud mental. Hemos también tenido la participación de otras personas que no adelantaré sus nombres, pero que ustedes las verán en los días lunes. Los días miércoles serán episodios donde su servidor informará a la población acerca de las cosas de una manera clara, consciente, consistente. En otras palabras, divulgaremos la ciencia de una manera sencilla, de una manera en que se pueda entender, que se pueda atender, que se pueda comprender y sobre todo compartir. Les digo que a mí me gustaría poder decir esto de una manera tal vez un poco más chistosa y demás, pero creo que en esta ocasión atenderé las cosas con su debido respeto y sobre todo con su debida atención. En tercer lugar, como les digo, mi interés también es que conozcan a Jonathan. Jonathan es una persona que seguramente les caerá bien y que a algunas personas les incomodará, sobre todo porque es alguien que dice la verdad de una manera distinta. Dice la verdad de una manera, pues como a mí me gusta decirla, duro y a la cabeza. Yo a veces puedo maquillar las cosas dándole vueltas para decir algo que él podrá decir de una manera muy concreta y estoy seguro de que les va a gustar. Entonces, este podcast, Sácame la Guardia, es su podcast. No nada más es el podcast para la parte médica, sino que es el podcast para la población donde aquí se podrá informar sobre todo acerca de temas del área de la salud mental que hoy en día nos competen, son enfermedades emergentes y que no atendemos de la manera en como debería de atenderse, no hablamos de la manera en como debería de hablarse y sobre todo hay un tabú enorme al acudir a un psiquiatra, sobre todo porque pensamos que la palabra loco está bien dicha. De hecho, a mí en medicina, el doctor
Alejandro Cruz Rosas en su momento me enseñó, que era mi maestro de psiquiatría, que nunca debería de yo llamarle loco a nadie. Y esto no nada más va para los médicos, esto va también para las personas que no son médicos. Nunca llames loco o loca a nadie. Es un término peyorativo y es un término que inclusive es profundo y que puede dañar a una persona a largo plazo. Las palabras dañan muchísimo más que las acciones. Eso es algo que es obvio de entender, sobre todo porque nuestra mente siempre está activa. Un golpe lo podemos aguantar, nos puede doler, pero después de su debido proceso ya no va a doler. Pero una palabra en algunas personas puede tener un efecto mucho mayor del que nosotros creemos. Por esa razón, siempre hay que ser muy cautelosos cuando hablemos de esto. Y cuando hablemos de esto, jamás diré el término loco o loca, y espero que ustedes también no utilicen esos términos para hablar de esto, que es importante. Un término peyorativo, un término que parece inofensivo, pero es completamente ofensivo para la persona a la que se va a dirigir. Si les contara un poquito de mí para que me conozcan un poco más, yo soy una persona que a lo largo de todos sus estudios ha recibido de cierta manera bullying y en su momento yo no lo entendía. Hasta los 25 años, un mes antes de acabar mi carrera, entendí esto. Mi intención no es quemar a la gente, no es hablar de lo malo que la gente puede terminar siendo, sino hablar acerca de que el bullying es un problema que inclusive agrava el estado de salud mental de un paciente y que en el escenario, por ejemplo, el trastorno del espectro autista es un riesgo para el desarrollo o para las ideas suicidas. No nada más para ellos, sino para personas que tienen una red de apoyo muy baja. Entonces, lo que quiero decir es que existen cosas que me han sucedido también en mi vida, las cuales no han sido agradables, pero que he aprendido a ser resiliente, o como se diga, sí, creo que se dice resiliente, o he aprendido a conocer lo que es la resiliencia y el perdón. Mi intención realmente con este podcast es que se pueda transmitir la verdad, que se pueda divulgar de manera científica las cosas, que ustedes puedan conocer a los médicos, que ustedes puedan conocer a alguien que no se dedica a la medicina, pero que es alguien como tú y como yo, una persona que piensa. Entonces, este es el primer episodio donde yo explico, o ese es el episodio donde yo explico acerca de qué trata, de qué va este proyecto. Este proyecto básicamente va de comunicar a la sociedad acerca de cosas que deberían de hablarse, acerca de cosas que nosotros deberíamos de comunicar, acerca de cosas que son necesarias hablar de ellas y que tienen un profundo interés en la sociedad hoy en día. Hoy en día nos vemos envueltos en muchísima ansiedad, muchísimo estrés, en muchísima depresión por el hecho de que por el hecho de que hay más ansiedad secundaria que ansiedad primaria. Hay más depresión secundaria que depresión primaria. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo pusiera en una manera mucho más sencilla, antes podríamos decir que cazábamos mamuts y que eso nos podría generar estrés. Hoy en día, el estrés es generalmente causado por cosas pequeñas como las redes sociales. Cosas pequeñas como la vestimenta o la ropa. Cosas que son también graves, que no son pequeñas, como el bullying, como el abandono, como el aborto, como el ser alguien abusado sexualmente. Y no me refiero al aborto en el escenario de que esté en favor o en contra. Me refiero al aborto en el escenario de lo que repercute en el paciente al realizar eso. Mi interés con esto no es causar una polémica barata. Mi interés con esto es causar un profundo interés sobre las cosas de las cuales deberían de ser habladas. Es verdad que en nuestro medio existe una gran polarización hacia muchas cosas, y esa polarización está dada porque creemos que hay ciertas cosas con el falso progresismo, que hay ciertas cosas que corrigiéndolas o haciéndolas realmente causarían un impacto o una mejoría en la sociedad, cuando la realidad es que no.
Las cosas solamente causan un impacto en la sociedad cuando se hablan de ellas, no cuando se reprimen, no cuando se pseudocorrigen. Se hablan y se entienden, se comprenden, se divulgan y termina la polarización. A mí me gusta lo que una persona que se dedica también a esto, que se llama Roberto Martínez, de la cual yo me eché una frase de que él mismo utiliza. Me refiero que me gustó mucho una frase que él mismo utilizaba cuando iniciaba su podcast, que él decía que la conversación en una escena, en una sociedad polarizada es un acto de rebeldía. Y la verdad es que sí. Lo que pasa es que cuando nosotros queremos hablar de un tema sin una conversación, normalmente vamos a sufrir un rechazo porque existen ciertas falacias como ad hominem o ciertas falacias como el creer que porque una persona no tenga tantos seguidores o porque no sea de la apariencia en como una persona debería de tener de apariencia, vaya ese pensamiento, o porque no utilice la ropa que una persona debería de utilizar o no tenga la forma de expresar que una persona debería utilizar, debería de no ser escuchada. Hoy en día la mejor forma de poder traer esto a conversación es a través de la conversación. Pero también no olvido un concepto muy importante, y es que la enseñanza justamente es necesaria para poder entender el contexto de las cosas, para poder entender la realidad de lo que sucede en nuestro medio y para poder comprender, en este caso, algunos asuntos médicos como los que hablaremos acerca de la salud mental. No significa que este podcast no va a estar destinado también a hablar acerca de la hipertensión, de la obesidad, porque bueno, si hablamos de la obesidad, un problema que hoy en día cada vez lo ven más glorificado o que debería de ser visto de una manera correcta, de una manera, bueno, más bien de una manera buena, en el sentido estricto de que se debería hasta de promover y aplaudir. ¿Cuál es la intención cuál es la relación que existe entre la obesidad y trastornos de ansiedad? Porque seamos claros, una persona que tiene obesidad, es verdad que puede estar relacionada con que existen problemas endocrinológicos. La realidad, y no nos engañemos, no está relacionada la obesidad en su mayoría de veces con un problema endocrinológico o un problema físico. Está relacionado con la alimentación tal cual. Una persona que no puede hacer ejercicio porque tenga la rodilla lastimada no es un pretexto para ser obeso, es un factor de riesgo para ser obeso. ¿Ok? No es un riesgo, no es un pretexto. Es la alimentación lo que puede ayudar a que este paciente salga adelante. Pero si nosotros prestamos atención, ¿cuántas veces hemos comido o hemos tenido atracones de comida porque tenemos ansiedad? ¿Cuántas veces hemos visto a la comida como un placer en lugar de como de verdad es, como una nutrición, una alimentación? La idea de esto también es abordar ese tipo de temas y englobar cuál es la importancia de esto en el escenario de la ansiedad y de la obesidad, por decir un ejemplo. O por ejemplo, hablar acerca de por qué hay ansiedad de bata blanca, en que los pacientes puedan entender por qué es que ellos pueden tener hipertensión arterial elevada cuando ellos no se caracterizan por tener hipertensión arterial y que pueden ser falsamente clasificados como personas que tienen hipertensión arterial. Explicaremos cómo serían los diagnósticos correctos de una persona que tiene ansiedad, depresión, pero también de diabetes y de hipertensión arterial. Ambos son asesinos silenciosos si los queremos ver así, porque es verdad que cuando ya se ven los síntomas, marcados, ya estamos hablando de algo que puede ser difícil de tratar. Y eso es hablar de diabetes mellitus, hablar de hipertensión, hablar de ansiedad, hablar de depresión. Mi interés entonces con esto es que podamos aprender medicina, no nada más que podamos hablar acerca de los problemas médicos, sino que esto pueda ser útil para la población en general. Yo tengo la mayor de las disposiciones para poder hablar de los temas que a ustedes les interesan. La idea de este podcast es que si lo están viendo por YouTube o lo están escuchando por Spotify, me puedan ayudar poniendo los temas que, así como el doctor Andrew Huberman, del cual yo también me inspiré, puedan poner, en lugar de que feliciten el podcast, que puedan poner, que eso también se va a agradecer, no significa que no, que pongan los temas
que a ustedes más les interese como población y como médico. Si gustan, pueden poner médico, 2 puntos y el tema, o pueden poner población, 2 puntos y el tema, o pueden poner lo que sea. El chiste es que el comentario que tenga más likes va a ser de los temas que más abordaremos a continuación. Entonces, este podcast tiene la intención, en este formato en que ven que tengo una parte negra atrás y que estoy vestido de negro, es para, sobre todo, información médica. Es para la población en general. Sácame de la Guardia tendrá sus números de episodios cuando tengamos un invitado. Cuando esté Jonathan, le pondremos Sácame de la Guardia con Jonathan. Cuando esté simplemente yo, le pondremos el tema del cual queremos hablar y Sácame de la Guardia. La intención, entonces, es poder hacer que la población médica y la población que no se dedica a la medicina atienda cosas que son pertinentes. Una sociedad que es inteligente o una sociedad no ignorante, que no es lo mismo, una sociedad no ignorante es una sociedad que va a carecer de menos cosas. Y esto lo digo en menos cosas de salud, en menos cosas de lo económico, en menos cosas en lo emocional. Hay una frase que me gusta mucho en la Biblia que incluso dice: mi pueblo perece por causa de desconocimiento. Hay frases que a mí de repente sacaré de la Biblia porque a mí me gusta mucho leer la Biblia, donde podemos entender cosas que son reales, que siempre han existido. Entonces, bien, la intención de este podcast, ya la he dicho demasiadas veces, es que sea un espacio para ustedes médicos y ustedes que no se dedican a la medicina, con el fin de poder saber cuáles son las cosas más pertinentes hoy en día, de escuchar a nuestros médicos y sobre todo de escuchar a una persona que se llama Jonathan, que tiene una forma de hablar de manera directa de cómo es que son las cosas. No vamos a decir mentiras, vamos a decir la verdad. Tal vez a esto le puede ofender a mucha gente, pero no significa que estaremos mintiendo. Esto es todo respecto a este episodio, que no es un episodio tal cual, es una manera de poder decirles a ustedes cómo es que vamos a trabajar. Mi nombre es José Hernández, espero que disfruten de este proyecto. En verdad es con mucho cariño, con mucho amor y sobre todo con mucha investigación. No queremos hablar cosas que no sabemos ni queremos hablar cosas que no hemos corroborado. Les agradezco mucho su tiempo y muchas gracias.